En nuestra conversación central de la noche de hoy, más que una entrevista, vamos a hacer una especie de simposio, un panel entre nosotros tres para tratar algunos temas, porque tenemos el privilegio de contar esta noche con la presencia de José Sánchez Lebrón, periodista, comunicador, abogado, con quien vamos a aprovechar sobre todo su visión en muchos de estos temas, para empezar con los decretos, José y Julio. En la reflexión del día de la noche de hoy, siempre, José, hacemos una reflexión de carácter ético y moral. Sí. Tratamos tan solo una arista de un elemento tan complejo como designaciones que han causado muchos revuelos, sobre todo por dos elementos. Sí. Y fíjense, para que vean cómo es la vida, usted puede durar 70 años haciendo algo bien y en el momento en que hace algo malo, eso opaca todo lo demás. Han sido decenas de decretos, pero solo se mencionan dos. El de Van Troy, por el tema de que está preso por maltrato, y el de Boció, por el tema de que había sido destituido anteriormente porque se le había encontrado inclusive infragrante traficando ilegales haitianos. Nos gustaría empezar sabiendo tu perspectiva. Mira, al respecto de los dos temas, me alegra que jóvenes de mi generación en los medios de comunicación hayan tratado con tanta responsabilidad al inicio de este programa el tema. Gracias. Primero porque una de las personas y la que ha causado el escándalo es de nuestra generación. Y vaya porque esta persona está cumpliendo medidas de coerción de 3 meses en una cárcel por violencia de género. Un tema en el que este año, que recién acaba de pasar, todos atacamos vehementemente. Entonces, ¿qué deja entredicho? Que hay gente alrededor del presidente de la República que no está haciendo su trabajo y que pareciera que es el jefe del Estado quien tiene que hacerlo todo absolutamente solo. Yo creo que tanto los organismos de inteligencia del Estado como la gente que está alrededor al momento de emitir los decretos, antes de la publicación, ¿qué se hace en estos casos? Siempre se hace una investigación sobre las personas a designar. Óyeme, ¿cuál es su situación moral? Vamos a quitar investigación. Bueno, óyeme, tú entras en Google el nombre de una persona. Perfecto, ya te aparece todo lo que hay. Ya aparece todo, ya nada, uno no puede ocultar nada. Entonces, todo te aparece en Google. El otro caso, si ustedes entran a las redes sociales ahora mismo, se van a encontrar que el tema mayor... Yo puse Boció y mira lo que me sale. Sí. Nuevo cónsul Andrés Boció Fortuna fue acusado de tráfico de haitianos y cancelado en el 2007. Entonces, no solo eso. Si entras a cualquier red social en estos momentos, te vas a encontrar con que el tema principal es el tema haitiano. El haitiano ilegal en el país. Y hablan, la gente cree que desde el gobierno ha habido cierta frialdad con el tema. Entonces, la designación de una persona... Perfectamente. Entonces, la designación de una persona que, como tú mencionabas, ha sido encontrado en un momento y sometido a la acción de la justicia infragrantemente, traficando con haitianos y designado allí. ¿Cuál es el pensamiento de la gente? Es increíble. El pensamiento de la gente es que este señor ha sido designado allí para dar visa por doquier, sin importar que establezca la ley migratoria dominicana al momento de otorgarle una visa a un ciudadano. Entonces, ¿cuál es el tema haitiano hacia la República Dominicana? Entonces, el tema nuestro con Haití es un tema histórico, porque la gente quiere verlo como que con los haitianos. Nosotros tenemos un tema histórico con Haití y un tema histórico con Venezuela. Con Venezuela una gratitud eterna porque el líder de nuestra patria, así es, fue acogido en Venezuela, claro, y murió allí. Y todo el mundo sabe en qué condiciones murió, pero fue la tierra que les recibió. Entonces, hay una deuda de gratitud con Venezuela, que es un tema histórico. Ahora, el tema histórico de 1844 que nosotros tenemos con Haití, y las diferencias culturales, y las diferencias de comportamiento, incluso dentro de los hospitales, José, es un tema que está latente. Te fuiste por una rama histórica. Y yo quiero que retomemos el tema en lo político, porque yo digo, bueno, desde el punto de vista político, vamos a ver, vamos a decir, como Boció es un dirigente importante en Pedernales, es una persona que te busca votos en Pedernales, tú dices, bueno, dentro de este contexto, tú dices, bueno, si yo tengo una persona que yo tengo que designar en un sitio, pero ya previamente por antecedentes delincuenciales, esa persona no está apta para ocupar ese cargo porque se supone que si traficó con ilegales haitianos,
que lo encontraron en su jipeta en Asua, que venía Sí, de sí, Elías sí, Piña, sí. y todo el tráfico de haitianos, eso es una de las modalidades, son las que se expresa. Tú dices, bueno, yo creo que la Es recomendación como darle una sería, patente de corso para claro, que siga la recomendación traficando con sería, haitianos. vamos a designar a Exacto. fulano Sí. en otra posición. O sea, vamos a si hay designarlo. miren, si es que en este país no hay más personas capacitadas para ocupar puestos, pues vamos a designarlo en otro lugar. En otro lugar. Pero ¿por qué enviar ese mensaje tan nefasto, como dice José, en momentos en que, vamos a decir, el imaginario colectivo, para no Sí, darle sí, 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 necesariamente sí, sí. viso de realidad, el pueblo dominicano piensa que estamos llenos de haitianos. Se habla de 1.5 millones, de 2 millones, de 2 millones y medio, los más alarmantes. Usted nombra a un tipo que fue cónsul en Puerto Príncipe, que lo destituyen, todo el mundo lo sabe, salió en la prensa y fue a la justicia Todo, claro. porque lo encontraron, señores, con las manos en la masa trayendo haitianos ilegales. Imagínense si hacía eso, cómo se comportaba con los visados. Eso no hay que ser un genio para entenderlo. ¿Cómo se comportará? O sea, Y en este momento usted espero, vuelve y lo yo espero que nombra. Migración tenga sus ojos puestos allí. No sé si desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana se vigila, Que lo habían se cancelado, supervisa, lo habían se cancelado. supervisa qué hacen nuestros Mira, cónsules al momento de lo de emitir Van un Troy, visado, ¿eh? lo de Van Troy uno puede decir, se coló. Vamos a decir, Se escapó. Van Troy es un niño de teta frente a Boció. Pero lo de Boció, que lo conocemos todos. Pero mira, No, oye. porque es tan increíble, ¿no? Porque esto es lo de reír para no llorar. Más que, conocer, Vamos a pasar. Es conocerlo todos, es un tema En el mundo que está en los político, medios de claro, y que comunicación. se sabe, pero miren, y es una preocupación que tenemos todos. hay un tema que Julio Alberto mencionó en la reflexión y es sobre cómo la sociedad ha cambiado, sobre todo con las redes sociales, señores. Todo se sabe y se sabe Claro que sí, rápido. claro que es sí. más difícil apañar Y ciertas lo que cosas tú no ya. quieras que se sepa, no lo hagas. Bueno, no lo hagas. El doctor Domingo Jiménez hizo un tuit interesante, que lo recordamos porque nosotros mismos acabamos de decir algo similar. El presidente Danilo Medina conoce igual o más que cualquiera a todos los hombres y mujeres que se sacrificaron construyendo al PLD. Se sabe los nombres y conoce sus historias. No, mira. No. Se te van a llevar a un terreno peligroso. Y pregunta, Eso lo vamos a tratar. para mí no hay terreno pregunta el peligroso. doctor Jiménez, ¿a qué se debe pero espérate. el maltrato y la José, marginación en contra de te van a estos llevar a un terreno en sus peligroso. gobiernos? Otro tuit. ¿Por qué resistirse a empoderar a los dirigentes y a la militancia José. del partido? ¿Por qué leemos estos dos tuits? Para que la gente entienda. Cuidado, José, que te ¿Cuál pueden es el llevar a No, otro porque terreno. esa no es la idea. La idea es lo siguiente. Señores, con tantos jóvenes valiosos, como el mismo José, como Julio Alberto Martínez y muchos más que podemos mencionar, preparados, hasta con varias carreras, con estudios en el exterior, ¿por qué se insiste con ciertas figuras que inclusive tienen un historial público manchado, existiendo jóvenes prístinos? José. Y el resultado de eso, les digo cuál es, porque esto fue el doctor Jiménez, que tiene más de 20,000 seguidores, pero Enrique Rojas, de ESPN, que tiene más de 153,000 seguidores, en inglés también, por cierto, escribe lo siguiente, como consecuencia de lo que estamos hablando. El que un presidente de un país, escribe Enrique Rojas, lo conocemos todos, el que un presidente de un país tenga que retractarse de un nombramiento porque el beneficiario es un condenado de la justicia es muestra de dos cosas. Uno, o no hay un proceso de evaluación, que lo hablamos acá nosotros tres ya, ¿verdad? Sí. Dos, o los cargos no se otorgan basándose en méritos profesionales y personales. Tiene derecho Enrique Rojas a pensar eso. Ojo, Pienso yo. José, y tiene derecho el doctor Jiménez a pensar así también, Antes de por la lo que pausa, estamos viendo. Antes de la pausa, para que culminemos con este tema y luego de la pausa ya entremos en otros temas políticos también del mismo Partido de la Liberación Dominicana, de ley de partidos y de la lucha de facciones, quisiera hacerte una pregunta. Desde el punto de vista mediático, las expectativas que se generaron desde el gobierno a través de la voz de José Ramón Peralta, el ministro administrativo, ¿entiendes que cumplieron con la sociedad esas expectativas de cambio que se anunciaron con bombos y platillos? ¿O aún estamos a la espera de más decretos que puedan satisfacer ayer siendo las 11:45 de la mañana, hubo gente que estaba en sus posiciones del Estado y mandaron a la farmacia a comprar fármacos. Porque había gente que esperaba otra cosa. Sí, había gente que esperaba otra cosa. Oye, yo te voy a ser la sincero, forma en que yo estaba nervioso el en la ministro noche, administrativo de la presidencia se dirigió a los medios de comunicación, todos empezábamos que íbamos a amanecer con un gabinete de gobierno nuevo. Es así. Y todavía anoche Se creó había esa gente expectativa. que tenía la expectativa de que al amanecer el presidente amanecía con un gabinete nuevo rumbo a juramentarse a las 10 de la mañana. Sin embargo, cuando nos encontramos que fueron cargos en el exterior,
y cargos pequeños, ni siquiera embajadores, que fueron direcciones, que fueron gente que se cambiaron de un lugar para otro. Entonces, toda la expectativa que José Ramón Peralta creó ayer alrededor del gobierno y alrededor de esta administración se fueron al aire. Ahora, todavía de aquí al 27 de febrero el presidente de la República tiene un espacio para tomar otras decisiones y ver que la gente, que la población se creó una expectativa que todavía él tiene la oportunidad antes del 27 de febrero o el mismo 27 de febrero de satisfacer. Bueno, vamos a la pausa y a propósito del 27 de febrero también vamos a ver, analizar qué espera la gente, si de verdad la gente va a esperar ansioso un discurso. No sé qué tanto impacto mediáticamente sí, pueda está el tema de la migración ilegal tener y está el tema de la reelección. Hay expectativas y el en tema ese de la sentido. corrupción también. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Orden. Bueno, señores, y esa es la dinámica, ¿no?, de la televisión. Siempre surgen cosas espontáneas. Miren, conversamos con José Sánchez Lebrón, abogado y periodista. José, se quedó una pregunta en el aire porque ya agotamos el tema sobre los decretos y el impacto mediático que eso generó y los cambios en la administración. Pero ahora hay otra situación que está latente y presente en el debate, es el conflicto interno entre el Partido de la Liberación Dominicana. Por un lado, el presidente Fernández hace una analogía de la extensión del periodo constitucional de Horacio Vázquez y todo lo que eso provocó. Y por otro lado, miembro del CP, Carlos Samarantes Baré, dice que desde un sector del partido están siendo muy ácidos criticando al presidente, incluso más que la oposición. Y por otro lado, se da a conocer también un estudio que dice los niveles de aceptación que tiene el presidente de la República sobre un 65%, un 65.88%. Ahí tiene el carril. Entonces, todo eso ¿Qué te parece? está en la misma sintonía. Mira, el presidente Leonel Fernández en su viaje a Valverde Mao parece ser que estaba en las aulas y yo pienso que él pensó que estaba impartiendo una cátedra de historia y que no se le iba a tomar la palabra de manera política. Hubiese sido más saludable que era el momento de mencionar el tema Horacio Vázquez y lo que vino después de Horacio Vázquez. Debió mencionar qué pasó también en la República Dominicana con Buenaventura Báez. Que Buenaventura Báez llega al poder en 1849 y todavía en 1879 estaba entrando y saliendo. Entonces, si el punto de lanza que tomó la parte del presidente a lo interno del PLD fue de vincular. Pero es un contexto histórico distinto. No, él se refirió al tema de la extensión del periodo constitucional. Claro, son parecidos. Si se fuera una reforma constitucional para permitir que el presidente vuelva a la reelección y que esta constitución del 2010, que es la de Leonel Fernández, que solo se cambió para la reelección del presidente de la República, el artículo que prohibía la reelección, establece mecanismos para que el presidente pueda volver. Una buena constitución. Sí, pero se establece mecanismos para que el presidente pueda volver. Y habla incluso de iniciativa popular en donde un cierto porcentaje de la población... Muy irónico. Lo que tú estás planteando es la posibilidad... Tú me preguntaste lo que Leonel plantea después. Sobre la posibilidad de la extensión del periodo. Pero él debió plantear la doble situación histórica. Sí, pero si desde este lado se plantea aquello, desde el otro lado también se plantea esto. Para no trancarnos en ese punto, que digo, muy irónico, porque Miguel Vargas fue quien forzó a que se decidiese ese sistema de elección de la Constitución del 2010, que era un periodo, el presidente no podía reelegirse inmediatamente, porque Miguel Vargas argumentó que le debía a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez el tema de la Le debía, pero hoy no le debe. Yo creo que tú sepas que la reelección actual se está montando sobre el caballo del PRD. La reelección actual se está montando sobre el caballo del PRD. Por eso el cariño al PRD. A Miguel lo convencieron. Entonces, le debía. ¿Cómo fue que convencieron a Miguel? Ese es un tema para la historia. El caso es que esa modificación constitucional del 2010 fue muy amplia. Usted lo sabe como abogado. Para beneficiar fue la modificación más profunda. Poder a su casa, fue la con la designación de la Sarta Corte de esta Constitución
es el presidente Leonel Fernández y que tenía la posibilidad de volver en el futuro e iba a Pero mantener si esos se poderes. cuestiona la del 2010, que fue muy amplia, entonces la del 2015 No, porque la habría que armar un del tribunal de la reforma fue Inquisición. una modificación a un artículo de la Perfectamente. Constitución. Y esa sí fue válida, ¿no? Porque Bueno. No, Neto, es que son cosas, se son buscó cosas la distintas. habilitación del derecho a una José, sola José, te persona. me fuiste por el lado de la reelección, pero y la lucha interna dentro del PLD, porque hay una lucha de facciones. Y no se puede desconocer el liderazgo político del presidente Fernández, presidente del partido. Ha sido presidente durante 12 años en este país. Yo nunca he militado en el Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo reconozco. Bueno, pero vienes de las que hay filas dos- del balaguerismo hay dos y liderazgos. sabes Ahora y bien, conoces a fondo. Pregúntate el por qué Francisco Javier García no ha dicho que aspiraba siempre. Don Temo no ha dicho que aspiraba siempre. Radamés Segura no ha dicho que aspiraba No, pero siempre. espérate, ahí no no. estoy de acuerdo contigo, porque tú me dices que Temo no lo ha dicho, pero Temo está recorriendo el país. Yo fui a una actividad de Temo, dando discursos y está en todas las quién provincias, sabe si Temo está dando recorriendo el alocuciones. país para como la otra vez, cuando el presidente diga, bueno, el pueblo está clamando. Domínguez Brito anunció que va a Sí, aspirar a la presidencia de la Domingo Brito República, nunca, que está nunca ha ponderando. tenido esos niveles de influencia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, fuera Pero de la me senaduría de la interesa la provincia de posición Santiago. de Reinaldo Pared Pérez. Tú no has visto el silencio, Sería interesante, pero tú no has sí. visto el silencio de Reinaldo Pared Pérez esperando que el presidente se decida. Y el país resiste otra modificación Mira, a la Constitución. Bueno, es que fue como quitarle el derecho a una sola persona. Anoche cuando me dijeron que yo venía para acá, yo quise leer este libro y buscar algunas cosas. sé, pero- Yo decía, pero si el artículo 39 de la Constitución consagra la igualdad, que establece que todas las personas gozan del mismo derecho, ¿por qué al presidente se le quita el derecho de elegir y ser elegido? Pero fue él. Quien motiva la modificación constitucional, sin lugar a dudas, es el mismo Danilo Medina. Si no le hubiese interesado, no lo hace. no. Esa Controla reforma fue motivada el por el presidente. clamor de todo un pueblo, Ok. que cuando este hombre iba a los pueblos y les resolvía sus problemas vitales, como cuando Horacio ahora. problemas de 30 años. Mira, aquí hay muchas cosas en las que va a tener plataforma una posible reelección del presidente de la República. Ay. Danilo va a un pueblo que tenía 30 años Sí, que no le hacían espérate, un puente pero- de 10 millones de pesos. Nos estamos desviando. Tú le resuelves un problema Porque- tú le resuelves un Yo problema creo- de 10 millones de pesos. un discurso como ese a exacerba miles de la crisis del personas. PLD. No, Mira, y la convención del PRM ahora, ¿qué se espera? Bueno, y pero como fuerza la política. están posponiendo y posponiendo. O sea, una posposición. Entonces tú te das cuenta como que el PRM viene en sí mismo el PRD antiguo. Las mismas acciones que el Cuidado, PRM porque el tenía PRD es siendo aliado del PRD. Partido de la Liberación no, Dominicana. porque o sea, hay que hablar. El verdadero PRD se quedó en el PRM, el verdadero PRD. Entonces, el PRM está actuando Fello, por como ejemplo, Fello, actuaba un rostro el histórico del PRD PRD. antiguo. Vamos Actúa ahí a Fello no Peña va Gómez. ahora, no va ahora. Fello era va ahorita. funcionario Al cuando mi mamá final era hay niña. un acuerdo entre ellos. Aquí son Y eso es lo que eternos. viene. Tú verás cómo se van a repartir. Luis Abinader va a coger la presidencia del partido y dice Hipólito uno va a coger la secretaría general. que el Boli publicó un tuit y dijo que felicita a la juventud porque está ocupando espacios de Fello. política. Y se refirió a Fello. Dice uno que ese tuit es de 1965. En este país hay que ver cosas. Miren, Bueno, señores, este tema... Ustedes no me dejaron hacer el planteamiento No, pero- de una posible reforma constitucional. ¿Cuáles serían los mecanismos? Te vamos- La Constitución pero establece te el vamos a artículo, invitar al el artículo programa de 272, la Mira. Constitución establece el artículo 97, en donde Para- hay un pero que eso es porcentaje. jurídico. Para modificar otra Bueno, vez. pero como abogado tengo que Ah, no, decirte no, claro, cuáles son. ¿Cómo fue que y la primaria, la constitucionalidad ¿Cómo de la fue que dijo primaria es Lasalle abierta. el tema de la Constitución, Ferdinand Lasalle? De que la constitución es un pedazo de papel. Ah, bueno, No, no fui yo que lo dije. Bueno, lo dice refiriéndose a cómo la fuerza de los sectores fácticos determinan o no la modificación a la Constitución y pone un contexto de Alemania, De un pedazo de papel. de cómo en un momento de la historia se modificó muchas Lo que veces pasa la es que Constitución eso también por depende del vocación los comportamiento de poderes nuestra fácticos. clase política. O sea, nuestra una clase cosa, política o sea, ya ha hemos hecho que la llegado- gente lo perciba así. Hemos llegado a la parte final Y se ya sigue comportando de esta igual, entrevista. entonces, porque- Y de verdad que nos gustaría continuar conversando contigo, pero desafortunadamente el tiempo, como dice Ernesto Jiménez en televisión, es un tirano. Muy cruel. Yo quiero venir otra vez. Pero Le digo- quiero No, venir no, para te que vamos- te hablemos, vamos a para que fijar. Pero hablemos. no de la reelección. Sí, sí. Ah, por Yo Dios. quiero que hablemos del tema Decían de la Horacio reelección. o que entre el mar. Señores,
Muchas gracias Eso tendrán que dirimirlo ustedes a lo interno del por estar PLD. con nosotros. Vamos ahora a una pausa brevísima, y luego regresamos aquí para presentar un reportaje importante e interesante que elaboró nuestro equipo de producción a cargo de la periodista Susi Aquino Gotró.